partir de ese momento me acompaña utilizando la etiqueta numeral CONCLU, Constitución VZLA, CONCLU, Constitución VZLA. Sus mensajes con esta etiqueta, Constitución VZLA, ahí está en pantalla. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Omar Barbosa, anunció en horas de la tarde que el Poder Legislativo promoverá una investigación independiente para determinar las causas de la muerte del concejal opositor Fernando Albán, quien, estando en custodia del gobierno venezolano, en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, perdió la vida este lunes. Según la versión oficial expuesta por el fiscal Tarek William Saab, Albán solicitó ir al baño y estando ahí se lanzó al vacío desde el 10º piso. Ahora manejan el caso como un suicidio. Amigos, familiares y compañeros de bandera política rechazan la hipótesis y aseguran que el concejal jamás se hubiese suicidado. La polémica muerte del concejal opositor Fernando Albán coincidió con la visita a Venezuela del senador estadounidense Bob Corker, quien estuvo ahí para reunirse con el gobierno venezolano y con la oposición. En su cuenta en Twitter, Corker dijo, hoy en Venezuela Fernando Albán, un joven líder de la oposición, murió mientras estaba bajo la custodia del gobierno. Esto es perturbador y el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que todos comprendan cómo pudo haber sucedido. ¿Cómo? Bueno, vamos a seguir en Venezuela. Ya existe un borrador de la nueva Constitución que se prepara en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano del Estado integrado solo por funcionarios oficialistas, desconocido por más de 50 países en el mundo y señalado de usurpar las funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. El contenido del borrador define a Venezuela como un Estado popular democrático de derecho y justicia social e introduce limitaciones en materia de libertad económica, derechos humanos, libre opinión. Así lo explica CNN, expertos constitucionales consultados. Vamos con nuestra Kay Guerrero, que tiene más detalles acerca de esto y de esta constitución. Algunos le dicen que hay constitución a la cubana, ¿no? Algunos de estos mismos analistas. Hola Fernando, ¿constitución a la cubana o un poquito más allá? Y es que miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, que como tú decías es un órgano parcial conformado únicamente por funcionarios oficialistas y con poderes supranacionales auto-otorgados, han confirmado ya que 22 comisiones trabajan para presentar un nuevo proyecto de constitución. Por ahora solo existe un borrador de 167 páginas cuyo contenido, según algunos expertos legales consultados, cambia el concepto de un Estado federal por un Estado centralizado que busca consolidar el modelo socialista y comunal. ¿Por qué? Dicen estos expertos que presenta límites al derecho a la propiedad privada, a la libertad económica, a la ganancia, establece regulaciones en cuanto a la libertad de opinión, constitucionaliza el control social e invita a las Fuerzas Armadas del país a responder permanentemente a una doctrina antiimperialista, limita el derecho a la manifestación, a la protesta, a la libre opinión, entre otras cosas, agrega por primera vez a su preámbulo una mención política y partidista al describir al expresidente Hugo Chávez como amado y eterno comandante y también constitucionaliza delitos de terrorismo de manera ambigua, ya que no presenta definiciones claras de lo que eso significa. Ahora, según el abogado constitucionalista y defensor de los derechos humanos José Vicente Haro, este podría ser uno de los documentos más peligrosos jurídicamente hablando que ha presentado el gobierno chavista madurista en sus años en el poder. CNN intentó comunicarse con portavoces del gobierno venezolano para conocer su reacción ante esta denuncia, pero no fuimos atendidos. Es de especial preocupación para los expertos que consultamos el artículo 58, que establece que no se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promueven el terrorismo, la intolerancia racial, de género, religiosa o política. Esto sin definir lo que se considera como una propaganda de guerra, lo que se considera como un mensaje discriminatorio o lo que se considera, como una acción que promueve el terrorismo. Por eso tienen miedo de que este artículo pueda convertirse en un arma constitucional de persecución, sobre todo al tener en cuenta que según el Foro Penal venezolano existen más de 200
presos políticos en Venezuela. CNN no puede confirmar esta cifra de manera independiente. Pero el borrador, que fue publicado el pasado 13 de septiembre, ha recibido ya el rechazo de sectores opositores dentro y fuera de Venezuela y también, Fernando, de algunos miembros de la comunidad internacional. Por ejemplo, la eurodiputada Beatriz Becerra dijo a través de Twitter: "Este es el engendro de la ilegítima, no reconocida internacionalmente Asamblea Constituyente de Maduro", y agrega: "Escuchen un vistazo al articulado. Seguir impulsando el mundo multicéntrico y pluripolar, la nueva venezolanidad". Para dos constitucionalistas venezolanos que participaron en la redacción de la Constitución de 1999 y que fueron consultados por conclusiones, el borrador publicado, Fernando, constituye la legalización de decenas de atribuciones constitucionales, delitos políticos y abusos contra los derechos humanos que, según ellos, el gobierno venezolano viene desarrollando. Del otro lado, en las filas del gobierno se celebra el cambio de esta Constitución y esperan que el contenido total pueda ser presentado y o aprobado para finales de este año o principios de 2019, Fernando. Kay Guerrero con la información acerca de esto que se ha filtrado, ¿no? Esta posible nueva constitución. Te mando saludos allá en el Centro Mundial de Noticias. Buen inicio de semana, mi Kay. Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. @KGuerreroCNN, así la encuentran en Twitter, @KGuerreroCNN. Vamos como invitados esta noche. Le doy la bienvenida a José Vicente Haro, abogado constitucionalista. Él ha dado la voz de alerta contra este nuevo proyecto de constitución. José Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches, saludos. Encantado nuevamente de establecer contacto contigo. José Vicente, el tema, mira, me cuesta trabajo, y perdón que dude. Estamos aquí para hablar del tema de la Constitución y de esta información, pero en una decisión muy personal, José Vicente, has pasado por algo terrible y yo no quiero que esto no se hable, José Vicente. Ha sido secuestrado José Vicente Haro. Ha sido secuestrado José Vicente Haro. Afortunadamente hoy está aquí con nosotros hablando, pero José Vicente estuvo alrededor de 30 horas secuestrado en una situación gravísima, con características muy particulares. Sé que lo de la Constitución es importante, pero José Vicente, primero alegrarme de que estás con nosotros y segundo denunciar esto, José Vicente, porque si tú has luchado por liberar o por interceder por personas que se encuentran acusadas de cosas que tal vez no cometieron, lo que ha pasado contigo, José Vicente, lo tiene que saber el mundo. Perdóname que me adelante a esto y haga por un momento a un lado la Constitución, José Vicente. Me alegro que estés aquí. ¿Qué te pasó, por favor? Gracias, Fernando. Gracias por tu solidaridad, por tu respaldo y por tu preocupación hacia mi persona. Te explico, la situación fue una situación dramática. La verdad, le doy gracias a Dios por poder estar en este momento contigo, conectado, poder seguir trabajando por Venezuela desde lo que puedo hacer como constitucionalista y defensor de derechos humanos. Fui interceptado en la noche del miércoles a las 7:45 de la noche aproximadamente por un grupo fuertemente armado. Un grupo que tenía armas largas, armas cortas. A los pocos segundos se me cubrió el rostro, la cabeza, se me colocó después una especie de bolsa o un pasamontañas también sobre la cabeza. En general, nunca pude tener visibilidad a partir de ese momento de lo que estaba ocurriendo, por lo menos a través del sentido de la vista. Fueron momentos muy duros. Me pegaron con las armas, con lo que usualmente se dice coloquialmente la cacha o la culata de las armas que cargaban.
me torcían el cuello hasta un punto de asfixia y desde ahí viví unas horas terribles. Trasladaron a algún lugar que desconozco, me tuvieron privado de libertad, me mantenían sentado con una granada fragmentaria del tipo militar que me mostraron, me subieron levemente los instrumentos con los que me cubrían la cara, el suéter, la bolsa, el pasamontañas y pude ver la granada fragmentaria. Me pusieron el dedo sobre el anillo de la granada y luego me pusieron 2 granadas de mano de un lado y del otro. Durante esa situación siempre tuve que permanecer sentado. Se me hacían preguntas de distinta naturaleza, la mayoría del tipo político, varias vinculadas, y se me preguntó insistentemente por declaraciones que yo había dado en torno al ministro Reverol con algunos temas relacionados precisamente con los derechos humanos. Se me preguntó y se me inquirió dar una respuesta sobre si era abogado de la Asamblea Nacional. Expliqué en ese momento, en uno de los pocos momentos que pude expresar o expresarme o me dejaban expresarme, porque siempre traté de mantener una disciplina de no responder a ninguna pregunta. Expliqué que no era abogado de la Asamblea Nacional. Me interrogaron de por qué había declaraciones mías, las leían en torno a la inmunidad parlamentaria y bueno, no me suministraron comida. A lo sumo hubo uno de ellos que me dio un pedacito pequeño de arepa, una comida tradicional venezolana, y un pedacito muy pequeño de pollo. Logré tomar como 13 veces, conté yo, agua, y siempre se me insistió en que me iban a matar. Luego me percaté las diversas veces que me sacaban del recinto para supuestamente ejecutarme, que siempre seguían un protocolo muy establecido para colocarse pasamontañas y chalecos antibalas, y también pude detectar que era un grupo que actuaba de manera jerárquica y reportaban, según las conversaciones que pude llegar a escuchar, a 3 personas que no estaban allí y que tenían unos alias. José Vicente, estamos a punto de hacer una pausa. Lo dejo ahí para que me continúes explicando qué fue lo que pasó. Estoy entendiendo ahora mucho de que no se trató de un vil y vulgar secuestro, al menos había que reportarle a alguien y se tenía información de tipo política con respecto a tu persona. Hago una pausa, voy a revisar. Es José Vicente Haro, abogado constitucionalista. Nos está compartiendo por primera vez esta experiencia traumática, terrible. Fue víctima de secuestro. Ya está escuchando usted la narración. Ya vengo. Aprender del juego es excitante. Jugarlo profesionalmente es indescriptible. En Lima, somos CNN. Estoy de vuelta con José Vicente Haro, abogado constitucionalista. Con mucha alegría le digo, estoy de vuelta y está aquí con nosotros. Ha sido víctima de un secuestro extraño, con muchos tintes, no voy a decir que tintes políticos, pero sí con contenido político. José Vicente, el tiempo de televisión es terrible, lo odio muchas veces. Esta es una de esas ocasiones, porque me quedan 2 minutos y te quiero seguir escuchando con mucha atención. Quiero que nuestra audiencia te escuche con mucha atención. Sé que ese es fuerte para ti, ya hemos denunciado parte de lo que te ocurrió. Te propongo que me acompañes mañana, por favor, porque esto tiene que saberse. Ya si quieres, mañana hablamos de la Constitución, y que sea filtrado, etcétera, pero me es muy importante, siempre y cuando tú estés de acuerdo, que mañana me acompañes para terminar de explicar la situación que viviste, que afortunadamente hoy estás aquí, José Vicente. No sé cómo te sientas, dímelo con toda confianza y respetaré tu decisión.
Sí, totalmente. Y te lo agradezco, Fernando. Te lo agradezco enormemente porque confío en ti, confío en la profesionalidad de tu equipo y precisamente por esa confianza he decidido pues dar declaraciones sobre mi hecho exclusivamente a tu persona, a CNN y narrar esta situación. Me comprometo a estar contigo mañana para seguir hablando sobre el tema, tema sobre el cual ya he notificado, como debe hacerse en estos casos, no solamente a las autoridades venezolanas policiales, sino también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al relator para defensores de derechos humanos, adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y formularemos las denuncias correspondientes al Ministerio Público, siguiendo todos los protocolos que se tienen que seguir internamente y a nivel internacional sobre el tema. Y bien que los conoce José Vicente Haro, todos los protocolos. José Vicente, te mando un fuerte abrazo, hermano. Por favor, cuidado esta noche. Te veo mañana aquí. Escuchamos de nueva cuenta el resto de la denuncia para que pueda entender la gente qué fue lo que ocurrió. Al menos lo que yo estoy entendiendo es muy grave. Te mando un fuerte abrazo, José Vicente. Mil gracias. Te veo mañana. Muchas gracias a ti, Fernando. Gracias por tu solidaridad, como siempre. Nos vemos mañana. Un abrazo. Un abrazo. José Vicente Haro nos acompañó. Nos vemos mañana. Voy a hacer una pausa, regreso. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Soy Fernando del Rincón. Hasta mañana. Gracias.